Recording is on. Listo, para que no quede cortado. Entonces, toda esa transformación que tuvo la información contable, que ya les voy a empezar a explicar, pues tuvo una connotación fuerte y pues sus guías de estudio, pues hablan sobre normas internacionales. Entonces, pues se me hace muy raro que pues no hayan visto sus decretos, pero por favor, necesito que conmigo ustedes van a trabajar, pero también necesito de su parte que empiecen también a leer y empezar a trabajar porque este tema es muy grande, es muy extenso. Es más, se pueden imaginar, los dos petetes de las normas internacionales son más grandes que la Biblia. Entonces, sí, todo lo que tienen que leer. Entonces, todos los cambios que se generaron son bastante fuertes. Entonces, después de la ley 43 de 1990, que es el código de ética, nosotros aquí en Colombia, ojo, porque después que salió la ley 314 del 2009, nosotros tenemos, o el contador público tiene un código llamado código IFAP. Ese código IFAP es el código de ética para los contadores públicos a nivel, ¿qué? Internacional, ¿listo? Entonces, nos rige tanto la ley 43 de 1900 como el código de ética IFAP. Ya después del 90 vienen estos dos decretos gigantísimos que son el decreto 2649 del 93. Los dejo participar. ¿Alguien sabe qué es el decreto 2649 del 93? No, señor. No, señor. El decreto 2649 del 93 son los principios generalmente aceptados de contabilidad aquí en Colombia. ¿Listo? Entonces, ustedes van a encontrar uno de los principales. Lo que es el principio de ¿qué? Causación. ¿Sí saben qué es causar? Sí, señor, es la norma local, se va por norma local. Norma local. ¿A qué te refieres de norma local? El 2649 es el que es el principio. Uno es la causación y dos, no está ligado con la norma internacional, es diferente. Bueno, ojo con esto. El 2649 son los principios generalmente aceptados de contabilidad. Perfecto. La ley 1314 lo que vino fue la ley de adopción por primera vez de los estándares internacionales aquí en Colombia, pero la ley 1314 fue lo que vino a modificar los primeros 16 artículos del 2649. No es que lo hemos eliminado, es más, aquí solamente en Colombia se está pues cuando hablaron por allá grupo 1, grupo 2 y grupo 3 que vieron dentro de sus estándares internacionales, aquí Colombia apenas lleva la adopción en la parte contable y financiera. La parte fiscal se sigue manejando todo sobre 2649. Todo lo que son los impuestos se sigue manejando. Hasta el año estamos hoy en 21 de febrero del 2022 y todavía seguimos manejando 2649 en la parte fiscal. Y muchos de algunos entes todavía no han manejado estándares internacionales. Es más, el grupo 3 ni siquiera ha tocado las puertas de toda la implementación de la figura de estándares internacionales. Cuando dicen causación, es que se debe reconocer el hecho económico. Ojo con esto, tanto en 2649 como en ley 1314. La causación se debe reconocer el hecho económico. O sea, cuando usted causa, se debe pasar o por una cuenta por cobrar o por una cuenta por ¿qué? Por pagar. ¿Acá se manejan contabilidades de caja, jóvenes? Sí, señor. Sí, ¿quiénes manejan contabilidades de caja? Las empresas, ¿cierto? Sí, señor. ¿En serio? ¿Todas? Mire, no les dé pena preguntar. Y mire, de los errores... ¿Quién me habló, perdón? Profe, ¿a qué se refiere cuando dice contabilidades de caja? Contabilidades de caja es cuando usted va a una tienda, por ejemplo, va a la panería hoy, ahorita dice, no, ahorita el profesor acaba a las 9:30 antes de que la cierren, voy a ir a comprar 5.000 pesos de pan, que está carísimo. Entonces van y compran 5.000 pesos de pan, y entonces el señor, usted va con un billete de 5.000, dice, don Pablo, hágame un favor, regáleme 5.000 pesos de pan. Y el señor le da 5.000 pesos de pan y usted le paga los 5.000. El señor en ningún momento te genera una factura y usted se va con sus 5.000 de su bolsita llena de pan. A eso se genera, o eso es lo que conocemos como ¿qué? Contabilidad de caja. Entonces, ¿aquí en Colombia se manejan contabilidades de caja? Sí, señor. Sí, normalmente los individuos y compañías pequeñas. Bueno, venga, les comento. Por eso existe el 2649. Aquí en Colombia no se manejan contabilidades de caja. No. Todas las empresas deben causar. Lo que pasa es que nuestra economía, según Confecámaras, el 96.2% de nuestra economía está basada en MIPYMES, que son las fabulosas tiendas de barrio. Está la panadería, la cigarrería, el de la abundancia, el carnicero, el lechero, bueno, en fin,
que pues es lo que sustenta la economía de este país. ¿Qué pasa? El Estado colombiano hace rato se metió un gol con ellos que les colocan que sea un papelito que dice si ustedes ingresan a cualquier establecimiento de comercio, MIPYME o tiendita de barrio llamado, ustedes en la pared van a encontrar una cosa llamada RUT. ¿No lo han visto? ¿Sí lo han reparado? Que es el Registro Único Tributario. ¿Qué me mide ese RUT? ¿O será que es un La papel persona, El RUT nos la persona mide esté registrada Las en responsabilidades tributarias. la cantidad de impuesto que debemos pagar según el negocio que tengamos. Bueno, tampoco el impuesto. Ojo, me mide la actividad que va a generar la empresa. O sea que ya el Estado sabe que la actividad económica que tiene ese establecimiento de comercio. Eso me mide el Registro Único Tributario. ¿Listo? Ellos no pagan. Muchos de los, ojo con esto, muchos de los bienes y servicios que generan esos entes económicos llamados MIPYMES son grabados con IVA, sino que pues no los pueden generar. Es más, hubo un proyecto de ley hace rato del monotributo que pues eso les va a generar a ustedes como cuando sean más adelante como contadores y tal cosa y se promulgue, sino que vino esta pandemia y tal cosa, pues era para grabar algunos bienes y servicios de esas pequeñas empresas o MIPYMES, porque el ingreso operacional que da el Estado es impresionante. Es más, si ustedes van y miran, muy pocos productos son excluidos de IVA en este país, son muy escasos, y los poquitos que están excluidos ya están exentos, que hay una gran diferencia entre entre un artículo, un bien o servicio excluido a un exento. Ojo, el bien excluido es el que dice el Estado, porque existen dos sujetos, tanto un sujeto activo como el pasivo. El sujeto activo es el Estado, nadie más. Existen empresas autorretenedoras, grandes contribuyentes que por ahí ustedes han escuchado, pero el único ente activo es el Estado, nadie más. Esas empresas tienen que recaudar su impuesto o, como se dice, autorretenerlo y después pagárselo al Estado. ¿Y el sujeto pasivo quién será? ¿Los comerciantes? Muy bien, ¿cómo se llaman los comerciantes? Contribuyentes, ¿listo? Entonces ya vamos generando terminología técnica en nuestra profesión contable, ¿listo? Entonces, ¿quiénes somos los contribuyentes? Todos nosotros. Por ahí alguien me decía, pero es que yo no declaro, yo no pago impuestos, nunca he pagado impuestos. Ojo, en el momento que usted va a un establecimiento de comercio, compra un par de zapatos y abajo le dice 16% de IVA, ¿quién paga el 16%? ¿El dueño del establecimiento de comercio o ustedes? Nosotros como clientes. nosotros. Claro, y entonces, ¿quién pagó ese 16%? Ustedes, ¿cierto? Entonces, ¿no están pagando impuestos? Claro que Sí. están pagando impuestos. Lo que pasa es que el ente económico, el almacén o como lo quieran llamar, pues está cobrando ese impuesto, el cual más adelante lo que tiene que hacer es ¿qué? Declararlo y pagarlo, ¿listo? Porque esa plata no es el impuesto agregado para mi negocio, es el impuesto agregado a las ventas, el cual va para ¿quién? Para el Estado colombiano. Ese es el ingreso operacional del Estado, el impuesto. Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en Colombia no es permitido llevar contabilidades de caja, pero todos esos establecimientos de comercio MIPYMES manejan contabilidades de caja, todos esos, pero cuando ustedes se van a enfrentar, cuando lleguen a varias empresas o entes económicos, ustedes van a llevar contabilidades de ¿qué? Causación. Y ojo, esas contabilidades de causación, todo el paquete contable, todo lo que está generado, se genera bajo una política contable. Es lo primordial que tiene que tener la empresa. ¿Qué es una política contable? Son las reglas de juego que tener en la parte contable, financiera y fiscal el ente económico para manejar toda su parte contable, ¿listo? Pues ahora los paquetes contables, llámese Sigo, Elisa, Word Office o uno bajo Windows, pues lo que hacen es que, porque es un negocio, lo que hacen es que hacer una parametrización de acuerdo a las necesidades que tenga cada ente económico y de acuerdo a sus políticas contables que tenga cada ente económico, ¿para qué? Para manejar toda su parte contable, financiera y fiscal, ¿listo? Y ojo, la parte contable y financiera aquí en Colombia bajo estándares internacionales, la parte fiscal bajo 2649, ¿listo? Entonces, ese 2649, pues es nuestra Biblia, jóvenes, es nuestra Biblia que tenemos para manejar nuestra parte contable y financiera. Otro, cuando generamos esta figurita de causación, que es una de las cosas primordiales que trajo el 2649, es más, cuando de toda la información que se generó de la implementación del decreto de la ley 1314 del 2009, una de las informaciones fue acabar con el plano único de cuentas, que es el fabuloso 2650, que pues después se dieron cuenta que pues era un error y pues en 2 días lo eliminaron y pues cada empresa lo que hizo fue una homologación de cuentas, pasándola del 2650 a
los estándares internacionales, de acuerdo al objeto social que tenga cada empresa y de acuerdo a la política contable que tenga cada ente económico. ¿Listo? Ese 2649 me trajo unos estados financieros. Bueno, hagámosle acá, ya que ustedes... Vamos con esta. A mí me gusta presentar solamente diapositivas me gusta mucho la parte visual, la semiótica, entonces aquí no van a tener ninguno para leer. Entonces, si se dan cuenta, vienen unos estados financieros, pero eso sí, que se los dijeron anterior, o ustedes miraron dentro de sus ¿qué? Diapositivas, guías de estudio, material de apoyo, como lo quieran llamar, pues los tuvieron que haber visto. Entonces, el 2649 que tenemos acá, pues hablaba de 5 estados financieros, que era balance general, estado de resultados, flujo efectivo, cambios en la situación financiera y cambios en el patrimonio. Eso sí los alcanzaron a escuchar, ¿cierto que sí? Sí, señor, eso sí los vimos. Perfecto. Sí, señor. Eso, entonces, eso si ustedes se dan cuenta, dentro del 2649 estaban ahí palpantes. Pero ¿qué pasa? Eso está en el artículo, bueno, más o menos, en el artículo 22 del 2649 hablan de sus de estados financieros y después del artículo 22 empiezan a distinguir cuál es activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto y costo de producción, porque las cuentas de orden, que son las cuentas de orden deudoras y acreedoras, desaparecen cuando hablamos de la ley 1314. Uno de los cambios más significativos que trae la ley 1314 fue eso, pues que se dieron unos cambios de los estados financieros, entonces, aparecen acá. Entonces ya balance general no se llama, entonces el balance general se va a llamar estado en la situación financiera, porque en sí ese balance general lo que me muestra es el estado de la situación financiera del ente económico, lo que tiene, lo que debe y con lo que cuenta para trabajar. Eso es una situación financiera de un estado, de unos estados financieros bajo estándares internacionales. Pero es que Colombia tenía un atraso, nos volvemos aquí a la diapositiva, tenía un atraso casi de 20 años manejándose, miren, del 93. Si se dan cuenta, casi 20 años en un atraso de esa implementación, porque es que la implementación aquí, una cosa es que la ley salió, la ley 1314 del 2009, pero la adopción por primera vez empezó aquí en Colombia en el año 2015 para el grupo 1, que son las multinacionales. Entonces, fueron más de 20 años de atraso en esta figura y fue una ley de adopción. ¿Qué es una ley de adopción? Una parametrización desde el 2649, lo que teníamos antes, a lo de estándares internacionales. Colombia tenía muchos fenómenos o mucha parte contable y financiera de ¿qué? De anglosajones, Estados Unidos, y las normas internacionales son modelos netamente europeos, son alrededor de 194 países en el mundo y ya más de 118 países hablan o manejan su información financiera bajo estándares internacionales. ¿Por qué se dio ese fenómeno? Pues por una globalización de mercados. Así de sencillo. O sea que la información financiera que se maneje en cada uno de los países que hable estándares internacionales se debe manejar a nivel mundial. Ojo, apáguenme los micrófonos, por favor. Tienen que tener algo muy claro. Una cosa es la parte contable y financiera y otra cosa es la parte fiscal. Cuando hablamos parte fiscal, ¿es parte qué? Tributaria. Cada país tiene una figura tributaria. Apáguenme los micrófonos, jóvenes, por favor. Los que tienen los micrófonos abiertos. Esto, perfecto. Entonces, tienen una parte, cada país va a tener no. Colaboren jóvenes, por favor. ¿Listo? Entonces, la parte fiscal, cada país pues va a tener una connotación totalmente diferente. Yo no puedo ir a decir que en Perú tengan un mismo IVA, una misma parte de impuestos de declaración de renta. Lo mismo que, no sé, en México, lo mismo que en España, diferente. Entonces, se manejan, es una información financiera y contable. La parte fiscal, cada país tiene autonomía de acuerdo a sus ingresos y de acuerdo a su promulgación que hagan en la parte tributaria. Si se dan cuenta, aquí en Colombia, cada año se va a haber una reforma tributaria. ¿Qué es una reforma tributaria? Pues son todos los parámetros que el Estado dice para que grabar unos artículos, generar unos topes, unas bases y unos porcentajes el cual la persona, el contribuyente debe cancelar. ¿Para qué? Para que sea el ingreso operacional del Estado y pueda subsistir pues en todos sus desarrollo social que tiene el Estado. Pero aquí en Colombia pues el ingreso operacional del Estado pues es muy débil. Y entonces, ¿por qué? Porque el gasto supera el ingreso. Entonces, si han escuchado las noticias, a mí me gusta ver mucho las noticias, espero que ustedes, esto es una carrera de actualización, busquen bastantes páginas de internet, vean noticias, vean la parte financiera. Entonces, cuando dicen hueco fiscal, uno dice, uy, ¿qué pasó? ¿Será que
algún político, algún presidente, alguno se cayó por allá en un hueco. No, hueco fiscal es que pues el gasto supera ¿qué? Al ingreso. Entonces, cuando tenemos un hueco fiscal tan grande, pues el que le toca hacer al país, endeudarse y aumentar la deuda externa. Y ahí se endeuda en el Banco Mundial, y el Banco Mundial cobra en dólares, y la devaluación del peso colombiano está terrible. O sea, que ¿cuánto debemos? Un montón. Un día estos hacemos una clase de parte financiera para que se den cuenta la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa información financiera, pues Colombia está en un atraso, entonces vino la implementación de los estándares internacionales y todavía estamos Colombia es uno de los países de América Latina que están más atrasados en la implementación de los estándares internacionales. Ojo con esto, la misma DIAN como ente regulador aquí de los impuestos le pidió al Estado que todavía no generara un choque fuerte en la implementación de la parte fiscal en normas internacionales. ¿Por qué? Pues porque la norma internacional en la parte fiscal pues tiene una apertura bastante fuerte. ¿A qué hablo de apertura bastante fuerte? Con las normas internacionales se pueden corregir errores. Cuando se corrigen errores, pues se pueden hacer aclaraciones o se pueden corregir declaraciones. Aquí, pues, ¿qué pasa si una declaración o no paga una persona, llámese jurídica o natural, al Estado? ¿Qué le llega a pasar si no paga? Dentro de sus impuestos. ¿No le pasa nada? Lo multan. Lo embargan, Claro, ahí están, los sancionan, jóvenes, muy bien. Entonces, pues el Estado colombiano debe generar como unas fuentes o unos nudos bastante fuertes para que la norma internacional pues no los vaya a afectar en su ingreso operacional. Entonces, pues, para eso hay contadores, hay abogados, los cuales pues desmenuzan muy bien la ley y pues como se dice en el medio le pueden meter goles al Estado y pues el Estado debe generar una reforma bastante fuerte en el momento de hacer la implementación de los estándares internacionales aquí en Colombia. ¿Listo? Entonces, mire todos los cambios que ha generado y todo lo que está generando dentro de su contabilidad, solamente lo que les acabo de tocar, todo lo que es la ley 1314. Y eso que no les digo todos los cambios que se han generado en contextos de pandemia, pues ahí viene lo que son obligaciones laborales que si alcanzamos a ver hoy, y todo lo que tiene de aquí para adelante. Han traído muchos contextos de acuerdo a eso para los cambios en los estándares internacionales. Y como se los dije, el órgano encargado aquí, mire, ustedes van a buscar en San Google y van a encontrar 50,000 interpretaciones de los estándares internacionales, pero el único órgano que está autorizado aquí en Colombia es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces, cuando ustedes tengan algún caso, alguna inquietud, alguna duda sobre la norma internacional, no se van a, no, que este es profesor de la universidad tal, no, que este es tal cosa, no. El único órgano encargado aquí en Colombia es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Es muy claro. Ustedes ingresan ahí, buscan, hay 50,000 cambios. Lo bueno del Consejo Técnico es que tiene la norma, la ley, y lo bueno es que se las desmenuzan, les da la explicación, le da cómo se adopta. Entonces, el Consejo tiene todo, pues para que lo entiendan, para que las personas que no entienden ese léxico tan técnico que tiene la información contable, pues lo que hacen es que viene la explicación, viene la opción, viene cómo se debe aplicar. El Consejo Técnico es el órgano encargado de hacer eso. Entonces, siempre que ustedes tengan dudas e inquietudes, remítanse al Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Bueno, pero ese 26, entonces cuando salió esa ley 1314, pues cambiaron. Entonces, uno fue el balance general como lo teníamos acá. Entonces, ya no se llama balance general, sino estado de la situación financiera. 2, ya no viene estado de resultados. Anteriormente se llamaba GIP, estado de ganancias y pérdidas, estado de pérdidas y ganancias, después lo cambiaron a estado de ganancias y pérdidas, que porque una empresa no se visualiza primero tener una pérdida y después una ganancia. Entonces ya después dijeron que no, que se llamaba estado de resultados, porque al finalizar el periodo contable me arrojará una utilidad, una pérdida. La norma internacional me trajo un estado de resultados integrales. Ustedes lo tuvieron que haber visto el ciclo pasado porque yo tengo los muchachos del otro lado. Ahí hablaron y la evidencia habla de la ORI. ¿Qué es el ORI? Otros resultados integrales. Después del resultado, del estado de resultados que me arroja una utilidad, una pérdida, viene el ORI. Entonces, el ORI es ese concepto que se pueden colocar después del resultado del ejercicio. Ojo, sin afectar la parte ¿qué? Fiscal. ¿Por qué? Porque es que las normas internacionales en la parte fiscal, todavía aquí no lo hablábamos, y pues si lo estamos manejando 2649, pues generan sanciones. ¿Listo? Por eso es que, bueno, si alguno llega a trabajar en contabilidad, ¿qué hicieron las empresas en el momento de hacer una homologación de cuentas? Cogieron ese ORI, que ustedes sí sé que lo vieron porque la evidencia lo hice del año pasado, crearon una cuenta dentro del patrimonio llamada ¿qué? Otros resultados integrales, o una fabulosa ¿qué? ORI. ¿Por qué? Pues, ¿qué hicieron las empresas en el momento de hacer una homologación de cuentas? Pues cogieron
las cuentas de auxiliares o subauxiliares y lo adecuaron ¿a qué? A los estándares internacionales para que no hubiera un choque así de fuerte. Ya tenemos dos estados financieros. Ojo con este. Dentro del estado de resultados existe una cosa, estado de costos. No todas las empresas son comerciales. Otras son ¿qué? Transformadoras de producto. Cuando una empresa es comercial, compra un producto terminado, vende un producto terminado a un margen de utilidad. Cuando una empresa es industrial, compra una materia prima, la transforma y la convierte ¿en qué? En producto terminado. Ese tipo de empresas, su estado de resultados integrales lo deben soportar, que se llaman estados de propósito, deben soportar su estado de resultados con una cosa llamada estado de costos. Entonces deben haber una materia prima, una mano de obra directa y un costo indirecto de fabricación para un costo de producción. Ese estado de costos debe estar soportado dentro del estado de resultados integrales. ¿Listo? Después viene los flujos de efectivo. Ojo con el flujo efectivo. Algo que ustedes se dieron cuenta es que pues cuando hablamos de normas internacionales ya ese concepto de caja y banco disponible desaparece. Ya se genera como efectivo equivalente al efectivo. Y ahí viene todo lo que son las cajas y los bancos. Esos flujos de efectivo se componen ¿de qué? De una actividad de financiamiento, una actividad de operacional y una actividad de ¿qué? De inversión. Esos tres elementos me componen mi flujo efectivo. Ese saldo que ustedes le generan en el efectivo debe ser igual al efectivo equivalente al efectivo que ustedes generan dentro del estado de la posición o situación financiera del ejercicio, que ustedes anteriormente llamaban balance general. Todo esto es una comprobación. ¿Se acuerdan cuando vieron su causación? Si usted lleva 100 pesitos en el debe llevar 100 pesitos en el haber. ¿Listo? Siempre. Todas las cuentas se debitan o se acreditan por alguna naturaleza de la transacción comercial. Entonces, pues, ustedes ya como que están un poquito duchos en la parte de causación. Entonces, ahí ya han trabajado eso. Entonces, vienen los dos flujos de efectivo. Después viene el estado de cambios en el patrimonio. Ese es que da igualito. El estado de cambios en el patrimonio lo que muestra son unas variaciones. ¿Qué son variaciones? De un periodo al otro o de un año al otro. ¿Qué son variaciones? Si hubieron aumentos o disminuciones netamente solamente de mi patrimonio. Ustedes cogen solamente la cuenta del patrimonio, todas las cuenticas, llámese que reservas legal, ocasional, estatutaria, utilidad del ejercicio, prima en colocación de acciones, capital suscrito, pagado, bueno, etcétera. Todas las cuenticas del patrimonio y van a generar variaciones, aumentos y disminuciones de un año a otro. Y eso es lo que van a generar dentro de ese estado. Esos son, si se dieron cuenta, desaparece el estado de la situación financiera que teníamos en el 2649, que anteriormente era un fabuloso estado de flujos, fuentes y usos, no era nada más. Entonces, ya no tenemos 4 estados financieros bajo la luz de estándares internacionales. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dicen las empresas? Pues viene un estado, ¿sí ve? Acá se los coloqué, que son las fabulosas notas a los estados financieros. ¿Qué son las notas a los estados financieros, jóvenes? Profe, son como las aclaraciones de los hechos económicos que se están reportando en los estados, ¿no? Muy bien, correcto. El quinto estado financiero que se da dentro de los estándares internacionales son las notas a los estados financieros. ¿Qué quiere decir esto? Mire, con el 2649, ¿qué hacían los entes económicos? Los entes económicos lo que hacían era que dentro de sus notas a los estados financieros me mostraran un auxiliar. ¿Qué es un auxiliar? Unos movimientos, un débito, un crédito y un saldo. Eso es un auxiliar. Cuando la ley 1314 entró en furor aquí en Colombia, o adopción, pues vinieron las notas a los estados financieros. ¿Qué son esas notas a los estados financieros? Son notas aclarativas de un hecho económico, el cual pues deben generarlo las empresas y que se debe explicar dentro de ese hecho económico. Por eso es que, por ejemplo, las multinacionales, prácticamente en cada mes es un libro de explicación de las notas a los estados financieros. Una de las facilidades que trajo las normas internacionales o los estándares internacionales es eso, la toma de decisiones más ágiles para los entes económicos. Mire, anteriormente usted llegaba a una empresa o un ente económico a manejar su contabilidad y no la entendía nadie. ¿Por qué? Pues la persona se iba y dejaba eso ahí y era muy complicado. Con las normas internacionales y con las notas a los estados financieros, ya los hechos económicos se deben reconocer, o sea, deben estar escritos y deben estar ahí con unas notas, los cuales pues la persona que llegue o la persona que pueda entender esa información financiera pueda tomar decisiones. Eso es uno de los apartes o puntos fundamentales. Fuera de la globalización de mercado, fuera de que la información financiera sea ágil y que pues esté conectada con el resto de países, también que se puedan tomar decisiones más ágiles para los entes económicos. O sea que la norma internacional tiene mucho de gestión. ¿Qué es de gestión? Toma de decisiones. Entonces vienen lo que son las fabulosas notas a los estados financieros. Por eso es que cuando hablamos de normas internacionales, las cuentas de memorando de orden desaparecen. ¿Se acuerdan de la cuentica 8 y 9?
una que era deudora y otra que era acreedora, en los estándares internacionales no se utilizan. ¿Por qué? Profe, Dime. pero ahorita se llaman las revelaciones, ¿no? Revelaciones a los estados financieros, ¿no? Sí, es que también dentro de las notas se colocan las revelaciones a los estados financieros. Ya no se pueden llamar notas, revelaciones. Que lo que pasa es que cuando hablamos de normas internacionales, automáticamente se debe generar el hecho económico. Y cuando se genera el hecho económico, pues genera las revelaciones económicas de cualquier ente económico. ¿Listo? Y lo que pasa es que anteriormente con el 2649, ese tipo de cuentas de memorando lo que me hacían es informar un hecho económico, el cual no me iba a afectar ninguno de los estados financieros, sino que me estaba informando. Si se dieron cuenta, una era deudora y la otra era acreedora. Entre ellas mismas se debitaban y se acreditaban. ¿Quién me puede dar un ejemplo de una cuenta de orden anteriormente? Una sencilla. Profe, así como usted dice, las tiendas que ellos manejan sus proveedores, generalmente pues lo hacen así, o sea, ay, No, tranquila. O sea, los créditos. Bueno, los créditos. A ti que vamos a hablar de los créditos, pero los créditos yo no, mire, para que lo entiendan, tenemos que mirar la doble contabilización. Ahí ya que su compañero nos dijo, pero ustedes tienen que mirar cuando una persona da crédito, hasta la señora de la tienda, a cualquiera le da crédito. O él le dice, no, mire, sabes, María, se lo va a dar. Y ella tiene unos topes. Si le paga, le va aumentando, el crédito. Si no, pues hasta ahí se lo cierra. O dice, no, yo si no la conozco, no le doy crédito. Eso pasa con cualquier entidad financiera. Es lo mismo cuando ustedes van a pedir un crédito a un banco. Ellos primero hacen un estudio, ahorita en un codeudor, ¿para qué? Para generarle, porque pues de la noche a la mañana no te van a dar un crédito de esto. No, ejemplo, una demanda, un litigio. Se está generando, cuando hay una demanda, hay un hecho económico, pero el cual no va a tener resultados hasta que no salga. Entonces, esas cuentas de orden, eso que me estaban informando que la empresa tenía una demanda contra Pepito Pérez, ejemplo, una cuenta por cobrar a largo plazo que nunca pagó. Pero ¿qué hago teniendo esa cuenta por cobrar ahí, pendiente en cuentas de memorando si no está en esa demanda ahí? No, la norma internacional me dice que hasta que no salga la demanda y no tenga, por eso está ahí una nota de los estados financieros, hay una cuenta por cobrar, ahí se dice que Pepito Pérez tiene una demanda contra la empresa por tal monto. ¿Para qué se genera una cuenta de memorando informando eso? Entonces, ahí están las notas de los estados financieros y en el momento que salga la demanda, haga un embargo o la persona genere algún abono, pague tal cosa, en ese momento sí me va a afectar el estado financiero. ¿Listo? Entonces, esas cuenticas desaparecen. ¿Qué es lo que trajo la 2649? Listo. Seguimos. Entonces, sigue de los grandes cambios que trajo, pues lo que le he generado el 2649, pues da para eso. Entonces, pero se sigue manejando su parte fiscal bajo 2649. Después viene el 2650 de 1993. ¿Qué es eso, jóvenes? ¿Qué es ese 2650? Profe, ni idea. Es el Plan Único de Cuentas, ¿listo? O el PUC, a que sea si lo escucharon. Sí, señor. El Plan Único de Cuentas. Mira que cuando salió la ley 1314 del 2009, como se lo dije ahora, pues la Super dijo que pues acabara ese Plan Único de Cuentas. Entonces, ¿qué pasó? Es un error garrafal que se generó. Entonces, ¿qué hizo? No, como a los 2 días dijo que no, que se iba a manejar sobre un Plan Único de Cuentas. Entonces, ¿qué hacían los entes económicos? Hacían una adopción a los estándares internacionales. Entonces vino la figura de homologación de cuentas. ¿Qué es homologación de cuentas? Coger el Plan Único de Cuentas, entonces de 2650, y de acuerdo a las políticas contables que tenga cada ente económico, que son las reglas de juego que debe manejar cada empresa, pues se hacía una adopción a los estándares internacionales. Y eso se hizo dentro de las compañías. ¿Qué pasó después? Pues que ya es un mercado bastante grande y pues vinieron diferentes paquetes contables, como se los dije, los más sonados aquí en Colombia, como es Sigo, como es Elisa, como fue Word Office. Pues entonces ellos ¿qué hicieron? Un paquete contable muy bien estructurado con diferentes parametrizaciones. Entonces cada empresa o cada ente económico que tenga de acuerdo a sus políticas contables, lo que hacía era ajustar esas políticas contables a su paquete contable. ¿Para qué? Para manejar su información contable y financiera. Ojo, porque la parte fiscal se sigue manejando sobre 26, ¿qué? 49. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Les dijo que pues generara una cosa llamada homologación. ¿De qué?
de cuentas. Entonces, dentro de esa homologación de cuentas, pues las empresas, ¿se acuerda cuando se empezó? Por ahí sí le enseñaron, porque yo sé que una evidencia de las primeras dice que es grupo, clase, grupo, cuenta y subcuenta, ¿listo? Que es lo que obliga a la legislación colombiana de llevar dentro de las empresas, pero viene lo que son las de 8 y 10 dígitos, que son lo que son los auxiliares y los subauxiliares, que es lo que hacen los entes económicos. Esos son los que dan de acuerdo a la necesidad. Muchas empresas se pegaron de esos auxiliares y subauxiliares para implementar sus estándares internacionales o sus cuentas bajo normas internacionales o bajo estándares internacionales. ¿Listo? Y por último viene la creación de la ley 1314 del 2009. ¿Qué es esa ley? Es la adopción por primera vez de las normas internacionales aquí en Colombia. Y hasta el momento rige esa adopción. ¿Listo? Entonces, aquí en Colombia se habla bajo normas internacionales. Por ejemplo, su titulación y su programa está bajo normas internacionales o sobre estándares internacionales. Nada sobre 2649. ¿Por qué? Pues porque pues ya yo no puedo estar manejando 2649 sabiendo que ya se manejan normas internacionales y la misma legislación colombiana lo pide. La misma legislación pide los estándares, los estados financieros. ¿Bajo qué? Bajo normas internacionales. Hay unos parámetros para entregar a los estados financieros. Uno debe entregar una vez por periodo sus estados financieros. ¿Bajo qué? Bajo norma internacional, si está ubicada en cualquiera de los grupos, grupo 1, grupo 2 o grupo 3, el cual pues le toque a cada entidad o por último a la persona natural. ¿Listo? ¿Hasta ahí se ha entendido, jóvenes? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, algo que trajo la política, el que trajo la ley 1314 fue esto. Mira, él les hizo otras bolitas que me gustan, que es una política contable. Ya se los he dicho. ¿Quién me repite qué les dije que es una política contable? Sí la han trabajado, ¿cierto? No, señor. Bueno, la política contable, lo que trajo la ley 1314 fue que todas las empresas deben hacer políticas contables. Todas. Ustedes ingresen como auxiliares contables, analistas, siempre va a generar una política contable. Todas las cuentas tienen políticas contables, una para el efectivo equivalente al efectivo, otra para las inversiones, otras para los inventarios, otras para las cuentas por cobrar, para la propiedad, planta y equipo. Por ejemplo, el semestre, yo sé que la pasada ustedes vieron propiedad, planta y equipo, aunque sea les dijeron que existía una cosa llamada depreciación, el uso que sufría el activo fijo y que después generaba una cosa llamada deterioro y ese deterioro se generaba por valor razonable. Pero para poder hacer todo eso, pues debe partir de una política contable. La política contable son las reglas de juego que debe tener la parte contable y financiera. La parte fiscal, como se los dije, no se toca todavía porque seguimos manejando sobre 2649. O sea, lo que no está escrito en la política contable de cada ente económico no lo puede manejar en su contabilidad. Por acá les dice, por ejemplo, un caso, por acá les coloqué, mira, por ejemplo, íbamos a ver ahorita inventarios. Entonces, los métodos de evaluación de inventarios. Entonces, si la empresa maneja el PET, pues dentro de la política contable debe manejar PET, que son mis primeras mercancías en entrar, primeras en salir. Que no, que puedo utilizar mejor el promedio ponderado. Ah, listo, que va a utilizar el promedio ponderado. No puedo utilizar los dos, tiene que utilizar uno. Ah, pero por ahí yo leí que existía WEX. Cuando hablamos de normas, cuando hablábamos 2649, existía el WEX, que son las últimas en entrar, primeras en salir. Pero como hablamos de normas internacionales, pues se los coloqué en rojo. El WEX no existe. Si alguien les dice, ese método de evaluación de inventarios no existe bajo normas internacionales, ¿listo? Entonces, eso se genera. Pero ¿dónde debe estar estipulado? Acá, en la política contable. La política contable me habla las reglas de juego que se debe generar. Si una política contable no está bien estructurada, pues la información contable y financiera pues no va a ser la más asertiva, ¿listo? Y no va a ser, y yo no puedo decir, estar modificando cada ratico políticas contables. Se recomienda generar o hacer un cambio en la política contable una vez por periodo. Cuando hablamos una vez por periodo, ¿es una vez que cada 2 días? No, yo creo que cierre de ciclo contable. Cada año. Muy bien, cada año. Uno debe presentar estados financieros una vez al año. Cuando hablamos una vez por periodo, es una vez al año. Lo que pasa es que los entes económicos no pueden esperar un año para saber su información financiera o saber cuánto ganan o pierden. Entonces, lo que hacen es presentar estados financieros para el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta llegar a diciembre. En diciembre, utilizan una cosa llamada consolidación de estados financieros. ¿Listo? ¿Qué es eso? Coger todos los estados financieros y llevarlos al 31 de diciembre. Eso es los que deben presentar dentro de la legislación colombiana.
una vez por periodo, o sea, una vez por año, como dice la legislación. Ustedes presentan sus estados financieros una vez por periodo, ¿listo? Y sobre eso, pues, están las políticas contables. Entonces, cuando ustedes pasan al siguiente año, o sea, al 1 de enero, pues le hacen las modificaciones que ustedes quieran a la política contable. Pues si ven que deben cambiarlo, pues la modifican. ¿Para qué? Para que, pues, no tengan que hacer una corrección antes. Les voy a colocar un ejemplo y me van a decir, ya dijimos que las políticas contables son las reglas de juego que debe tener el ente económico. Ya les voy a explicar qué significa una introducción, un objetivo, un alcance, una definición, una política contable general, una medición inicial y una posterior. Ojo, que esto se los pedían en el cuadro de instrumentos financieros. Cuando ustedes vieron el semestre pasado el cuadro de instrumentos financieros, les medían qué es una medición inicial y una medición posterior. Pero también tenían que saber de dónde sale. Sale la política contable general. Si usted no tiene una política contable general, pues imposible hacer una medición inicial y menos una posterior. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer, cuando dijimos que las políticas contables son las reglas de juego, vamos con los inventarios, que es lo que vamos a ver hoy. Esos inventarios manejan métodos de evaluación. Entonces, digamos que la empresa XYZ, el 1 de enero, utiliza un método de evaluación de inventarios PET, que son las primeras mercancías en entrar, son las primeras en salir. La empresa sigue trabajando, la empresa XYZ, pues, modela sus inventarios. Pasa el mes de enero, pasa el mes de febrero, pasa el mes de marzo, pasa el mes de abril. En mayo se hace un diagnóstico financiero del ente económico, pues porque las empresas tienen que mirar. Y dentro del diagnóstico financiero, pues se hace un apunte que, pues, de pronto se hace un cuadro comparativo de lo que se llevaba al periodo anterior y con ese, y se nota que el método de inventarios PET no es el más conveniente para la empresa porque los márgenes de utilidad no son los más rentables para ellos. Entonces dice el dueño de la empresa, porque pues dice, por Dios, ¿qué es esto? Entonces hagamos un cambio. Entonces, digamos, no, utilicemos el promedio ponderado. ¿Qué es esta que ando por acá? Entonces utilicemos el de promedio ponderado, para el mes de julio. ¿Será que eso lo puede hacer, jóvenes? Si veo que me está afectando la utilidad, si veo que me está generando los márgenes de utilidad que tiene el ente económico, ¿será que puedo cambiar de ese método PET a ese promedio ponderado dentro de mi política contable? Pues creo que lo harían por acta, me imagino, para hacer un levantamiento de cambios, Vamos no sé. mejorando. ¿Quién me está hablando? Venga, miro acá. ¿Quién me habló? Camila. Muy bien, Camila. Listo, se hace por acta. Bueno, uno tiene que pedir autorización porque es que las políticas contables. Sí, perfecto. Las políticas contables aparte parten del staff. Siempre son los dueños de la empresa las que hacen y pues piden unos asesores, llámese externos o internos dentro de la compañía, para poder hacer ese tipo de políticas. Ya tenemos la primera por acta. O sea que cuando hacemos por acta, sí se puede cambiar. Claro que lo puedo hacer, no es que es mi empresa. Claro que lo puedo llegar a hacer. Pero si cambio esa política contable, ¿ustedes qué piensan? ¿Será que tengo algún tipo de connotación dentro de la... ¿Será que se acabó esto? Porque no lo sé. ¿Qué pasó? Profe, pero ¿no dice usted que luego debe hacerse al finalizar cada periodo? Y cada Ahí periodo vamos. se acaba cada año. Sí, es lo bueno que hacer discusiones académicas. Mire, entonces ya dijo Camila que, pues con el acta, dijo que sí. Atica dijo, Janine creo que fue, pues que es cada año. Entonces, pues mi empresa yo lo puedo hacer, entonces listo, hago un acta y lo puedo cambiar. Una afectación en la compañía, entonces toman la decisión. Listo. Claro que puedo hacer el cambio de mi política contable, lo puedo hacer, sino que se recomienda una vez por periodo. Si yo veo que me está afectando y que yo no voy a esperar hasta el 1 de enero para poderla cambiar, claro que lo puedo hacer. Se hace bajo de acta, se hace todos los permisos y bueno, el siguiente mes o al siguiente día lo voy a hacer a través de promedio ponderado. Bueno, si lo dice, pero debe tener una connotación. ¿Qué pasa con mi método PET que estaba utilizando antes? ¿Qué debo hacer? Listo, ya lo hicieron, lo puedo hacer. Cambia promedio ponderado al siguiente día. Pero ¿qué pasó con la información de enero, febrero, marzo, abril, mayo que dice Puede ser un cierre. Puede ser un cierre. ¿Quién más opina? Profe, no sé si se puede hacer, pero como hacer un retroceso y pasar todo lo de PEPS a promedio ponderado. ¿Quién me habló? Y vago nomás. Janet. Muy bien, Janet. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Qué pasa cuando yo hago un cambio, una variación dentro de mi política contable?
Cuando yo hago un cambio, una variación dentro de mi política contable, debo hacer un retroceso de toda mi información contable y financiera. Ojo, no puedo tocar la parte fiscal. ¿Por qué? Porque pues todavía se sigue manejando sobre 2649 y si lo llego a tocar van a haber sanciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer la compañía? Si quiero cambiar una política contable y tengo que hacer una variación, toda la información contable y financiera que hice hasta el momento la debo ¿qué? Transformar. O sea que a esa empresa le toca transformar todos sus inventarios de PETs a promedio ponderado en enero, febrero, marzo, abril y mayo. Eso le genera tiempo y le genera gasto a la compañía. Pero esas son las debilidades que llega a tener una política contable mal formulada. Por eso es que varias empresas buscan asesores para hacer políticas contables. ¿Por qué? Pues porque es como van a manejar su información contable y financiera. Al 31 de diciembre, el 1 de enero, ¿por qué las hacen las variaciones? Pues porque lo único que hacen es pasar saldos y pues la empresa ya lo que hace es que modificar de acuerdo a la política contable que se ha generado. Si es un choque muy fuerte, pues se hace el cambio porque eso me va a afectar el margen de utilidad. Usted sabe muy bien que todas las empresas tienen un afán de que reducir costos para aumentar ¿qué? Margen de utilidad. Muy bien. Entonces, sí, la importancia que es generar una política contable muy bien estructurada dentro de un ente económico o dentro de una compañía. ¿Listo? Bueno, ya tenemos la política contable. Entonces, dentro de esa política contable, pues una forma de hacerlo es muy sencilla o pues ya que la empresa conoce, es el dueño de la empresa y una cantidad de asesores, pues de partir de una introducción. Esto es algo personal, eso yo lo he dictado en la parte de maestría para hacer de normas internacionales y de seminarios. Esto es de autoría propia, entonces ustedes van a encontrar diferentes modelos de políticas contables, pero esta es como la más sencillita para ustedes, ya dependiendo el grado ya sea tecnológico o profesional, pues se le colocan otros caracteres más netos de la profesión contable para que lo entiendan, pero una muy sencilla es que generar una introducción. ¿Qué es la introducción? En la introducción ustedes lo que van a decir es para qué se va a utilizar. Ejemplo, el efectivo equivalente para el efectivo. Entonces, ustedes dicen que el efectivo equivalente para el efectivo se van a generar flujos de efectivo. Puede ser para aumentar el capital de trabajo. Otros pueden decir que es para qué, para hacer inversiones a corto o a largo plazo. Otros pueden generar activos financieros. ¿Qué es un activo financiero? ¿Algo que dispone la empresa? Sí, pero ¿qué es? Un bien de capital que tiene la empresa, que posee la empresa. Perfecto. Llámese. Son todos los bienes que tiene la empresa, sí, pero... Sí, cuando hablamos de activos, es todos los bienes que posee la empresa, pero cuando hablamos de un activo financiero, ¿qué es? Puede ser como... Es algo de bancos. Perfecto, son todos los... Perfecto, pueden ser... Mira, los activos, todos son los bienes de capital. Digamos que sean efectivo, bancos, inversiones, inventarios, propiedad, planta, equipo, etcétera. Pero cuando hablamos de activo financiero, ¿qué es? Pagaré. El dinero, ¿no? Sí, también es dinero. Por ahí va. Pagarés, letras de cambio. Inversiones. Esos son documentos. Perfecto, inversiones. Mire, uno de los casos fuertes de los activos financieros son las inversiones. Llámese títulos de renta fijo, renta variable, CDT, bonos, CDTs, acciones, diferentes títulos de inversiones. Los mismos TES, así sean a largo plazo, también son. Pero cuando hablamos de activo financiero, ¿a qué me hago referencia? Mire que la evidencia anterior que ustedes hicieron, la parte contable, ahí les preguntaban que era activo financiero y pasivo ¿Es financiero. un ingreso futuro? Más que ingreso. Sí, ingresa. Pero lo que dijo su compañera, sí, es una inversión. ¿Una rotación contable, profe? ¿Qué es erogación? Un documento, algo. No, erogación es distribuir, ¿listo? Cuando tú erogas dentro de la parte contable financiera es distribuir. Pero no, hay otra finalidad de ese activo financiero. Como cuando... ¿Una ganancia? Más que ganancia. Es lo que tiene la empresa representado solamente en dinero. Muy bien. Cuando ¿Es una canalización del ahorro hacia la inversión? Sí, bueno, pónganme atención. Muy bien lo que acaban de decir. La última compañera, pues les digo que a mí me gusta que para el encuentro sincrónico, por favor, ninguno me va a generar así ese Halloween, nada por eso. Me colocan el nombrecito de nombre y apellido de cada uno. Profesor, lo que tiene la empresa en cuanto solamente a dinero.
Sí, perfecto. Lo que dijeron ya, Las sí, su acciones. compañero lo dijo bien. Mire, esto, el activo financiero en todos los bienes de capital de la empresa, pero que me genere una liquidez. ¿A qué? A corto plazo. ¿Listo? Entonces, ejemplo, si la empresa genera algún título o valor, llámese un CDT, un bono, un SER, lo que sea inferior a 3 meses. ¿Por qué? Porque se negocia y la empresa necesita liquidez para poder invertir en diferentes aspectos. Ciérrame los micrófonos, jóvenes, por favor. La persona que tiene el microfonito abierto, ciérralo, por favor. Eso, gracias. Porque es que hay interferencia. Entonces, ese es el activo financiero que se convierte fácilmente ¿en qué? En liquidez. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta eso. Entonces, muchas empresas cogen ese efectivo equivalente al efectivo, pues lo colocan ahí. Todo lo que genere liquidez dentro del ente económico. Entonces, ahí en la introducción, ustedes lo que van a decir son las características de lo que van a hacer en cada una de las cuentas. Llámese efectivo equivalente al efectivo, llámese llámese inversiones, llámese deudores, llámese inventarios, propiedad, planta y equipo, obligaciones financieras, obligaciones laborales, proveedores, cuentas por cobrar, etcétera. Cada uno debe tener una política contable. Viene el objetivo. El objetivo, como es iniciando la política contable, y pues todavía no hay variación ni nada, pues el objetivo, ¿cuál va a ser? La implementación de estándares internacionales bajo ¿qué? Bajo su medición, revelación, medición de la política contable de esa cuenta, llámese, digamos, efectivo, equivalente al efectivo que es el que estamos tocando, bajo normas internacionales. Ese es el objetivo claro que debe tener la política contable, la implementación de los estándares internacionales bajo su ¿qué? Su medición, su revelación, su medición posterior, etcétera, ¿listo? Ese es el objetivo bajo normas internacionales. El alcance, ojo, este es importantísimo, jóvenes, el alcance que debe tener. El alcance de tener todas las cuentas que van ahí dentro de la política contable. Ejemplo, si van a coger el efectivo equivalente al efectivo, pues entonces incluyen caja, bancos, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, remesas, caja menor 1, 2, 3. Si necesitan hacer 4, 5, 6 cajas menores, pues la colocan ahí. ¿Por qué? Es mejor que sobre y no que falte. Ejemplo, digamos que la empresa XYZ realizó su política contable y dentro del alcance no colocó la caja menor, pero por X y Y motivo, estar girando cheques le estaba generando gastos a la compañía y pues estarle girando un cheque digamos, para un gasto de mensajero de 10,000, 20,000 pesos diarios para los transportes, pues eso le estaba generando más casi igual valor al cheque. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Pues generó una caja menor. Si no está en la política contable, ¿la puede crear? No. Muy bien, no la puede crear. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Crearla? Sí, pero antes de crearla, ¿qué tiene que hacer? ¿Hacer la anotación contable? Le toca cambiar la política contable. Entonces, por eso es que ahí dentro del alcance debe generar muy bien estipulado las cuentas que van a generar. Pues les digo, es mejor que sobre y no que falte. Alguien una vez me preguntaba, pero profe, si no la utilizo, pues va a tener saldo cero esa cuenta. Así de sencillo. Entonces, la política contable debe estar ahí. Entonces, dentro del alcance, ustedes van a colocar todas las cuenticas. Ay, todas las cuenticas que deben generar dentro de la política. Un minuto, por favor. Entonces, ahí en el alcance van a colocar todas las cuentas, todas las cuenticas que tienen ahí que van a utilizar dentro de la política. Después vienen las definiciones. Ojo con las definiciones. Entonces, ahí van a colocar definiciones. Ejemplo, están haciendo el efectivo equivalente al efectivo. Entonces van a colocar las definiciones. Entonces, ¿cuál es? Caja. Entonces, ¿qué va a hacer caja? Todo el efectivo representado en dinero, en monedas, Bancos. Todo lo que son entidades financieras y los bancos que va a utilizar la empresa. Activo financiero. Todos los bienes y servicios que van a colocar en efectivo y que van a generar una liquidez. Todas las definiciones que necesite esa política contable las van a colocar ahí. ¿Listo? Después van a colocar la política contable ¿qué? General. La política contable general. Ojo con eso. La política contable general es lo básico que deben generar ustedes. Lo fundamental dentro de la política contable. Entonces, si es el efectivo equivalente al efectivo, ustedes van a colocar ahí dentro de la política. Si se van a hacer ejemplo, se va a realizar una conciliación bancaria. 2, si va a generar una caja menor. 3, si se va a utilizar una caja donde se va a guardar dinero en efectivo. 4, cómo va a ser el manejo del efectivo. 5, si se va a generar un tipo de inversión con ese efectivo que la empresa genere cuando hay una
cuando hay un capital de trabajo fuerte, o cuando hay un incremento en los niveles de venta, pues entonces también se genera ahí dentro de la política. Ahí les coloqué 4 o 5 políticas contables generales. Entonces, ya con esas políticas contables generales viene lo que ustedes conocen como medición inicial y medición posterior. Sobre esa política contable general se mide, se hace una medición inicial y se hace una medición posterior. ¿A qué nos referimos con medición inicial y con medición posterior? Dentro de la política contable general, entonces usted genera, ejemplo, que hay una conciliación bancaria. Eso además que ya lo saben. Entonces, una conciliación bancaria es lo que hay dentro de libros como Mi Banco. Entonces, la medición inicial es cuando se hace la conciliación bancaria y se quedan unas partidas conciliatorias. La medición posterior es qué se hicieron con esas partidas conciliatorias. Si hubo un proceso de auditoría, si hubo una entrega de cheques, si hubo una reversión, etcétera. Entonces, cada una de las políticas contables tiene una medición inicial y una medición posterior. Eso, a grandes rasgos, es una política contable general pequeña. A eso, una política contable general, pues vienen unas partidas conciliatorias, viene una parte de control, o sea, de auditoría, pero cuando hablamos de normas internacionales, auditoría se cambia por una cosa llamada aseguramiento, porque auditoría es una definición o una palabra netamente anglosajón, y cuando hablamos de norma internacional es netamente europeo. Entonces ya no se habla de auditoría, sino de qué, de una forma de control que se llama aseguramiento. ¿Listo? Entonces ya vienen unos parámetros, unas partidas conciliatorias, vienen unos procesos de referencias de las normas internacionales, pues porque muchas pueden tener una interacción con las otras. Entonces ahí va a generar dentro de la política contable. Eso es lo que genera como una política contable general. ¿Hasta ahí se ha entendido? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Sí, señor. Dentro de su evidencia que tienen ustedes, que son ingreso, gasto y costo, viene lo primero que son los inventarios. Cuando nosotros hablamos de los inventarios, todos los inventarios aquí en Colombia se deben generar a precio de ¿qué? A precio de costo. Todos. Hay 3 métodos de valoración de valoración de inventarios. Uno que es a precio de costo, uno que es a precio de venta, y una diferencia que es una diferenciación entre precio de mercado y precio de ¿qué? Precio de costo. El 97-98% de las empresas manejan sus inventarios a precio de ¿qué? De costo, a lo que les sale adquirir, fabricar, producir un bien o un servicio. Eso es costo. Entonces manejan ese tipo de inventarios a precio de ¿qué? Costo, ¿listo? Cuando hablamos de inventarios, existen 2 clases de inventarios, uno que es periódico y otro que es permanente. El periódico es el que se hace un conteo físico de las mercancías, ¿listo? Entonces yo hago un conteo físico de las mercancías, por lo general se hacen por periodos de 6 a 1 año, pero cuando la empresa es pequeña, muchas empresas lo que hacen es un conteo físico diario. Por ejemplo, una empresa que maneja 20 pares de zapatos, pues es muy fácil contar 20 pares de zapatos, pero es digamos un laboratorio que maneja millones de productos, pues va a ser muy difícil. Entonces, ese inventario periódico lo hacen cada 6 meses o cada año, conteo físico de las mercancías. Cuando se maneja a diario, se maneja por un inventario permanente. Por lo general, se maneja por una tarjetica de Cardes. Esa tarjetica de Cardes me muestra las entradas y salidas de las mercancías que se generan. Ojo, es la más fácil forma de aprender un sistema de inventarios permanentes a través del Cardes. ¿Qué pasa? Ese Cardes pues, ya desaparece. ¿Por qué? Porque por todas las empresas, así sea la más chichipata, tiene una cosa llamada ¿qué? Paquete contable. Y mi paquete contable tiene un programita ¿para qué? Para manejar mis inventarios. Entonces, mis inventarios, usted va generando todas las entradas y todas las salidas. A medida que estoy vendiendo, siempre debo sacar a precio de costo. ¿Se acuerda cuando ustedes hicieron las causaciones de una venta? Ustedes vendían el ingreso, pero debían sacar de sus inventarios a precio de ¿qué? Costo. ¿Listo? Y se maneja a través del Cardes. Ese Cardes lo maneja un paquete contable, que es lo que me está dando mis entradas y salidas. Como les explicaba ahora, existen 2 sistemas de inventarios. Existe lo que es el método de evaluación de inventarios, el método PETS y el promedio ponderado. Para normas internacionales solamente se manejan esos 2. ¿Qué quiere decir método de evaluación? ¿Cómo debo manejar mis inventarios? Cuando hablamos de PES, son mis primeras en entrar, primeras en salir. O sea que mis primeras mercancías que llegan aquí al almacén o a la bodega son las primeras que van a ¿qué? A salir a la venta. ¿Listo? Y cuando hablamos de un promedio ponderado, es que a medida que voy comprando, voy a sacar un nuevo promedio. Ejemplo, vivimos en una economía de oferta y demanda. Todos los días varían los precios. Entonces, no sé, estamos comprando vasos. Entonces, el primer día los vasos los compré a 1,000 pesos. El día 2 los compré a 1,050. El día 3 los compré a 950. Mire la papa. ¿Sí ve? De acuerdo a una situación, todos los días está que sube. Lo más probable es que cuando haya una cantidad de papas, pues va a empezar a ¿qué? A bajar. Por eso es que se evalúa ese inventario a promedio ponderado. El más utilizado es el promedio ¿qué?
ponderado. ¿Por qué? Porque me da un valor más real de mis inventarios. Y el WET ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque mis últimas mercancías en entrar son las primeras en salir. ¿Qué pasa? Las primeras mercancías que ingresaron al almacén se van a quedar ahí. ¿Se imaginan una empresa de electrodomésticos, llámese celulares? Los primeros celulares que se van quedando ahí y son esos aparatos o todo lo que son artículos de tecnología, pues se deprecia muy rápido. O sea, ya el valor adquisitivo, el precio de costo baja muy rápido dentro de esos aparatos. Entonces, pues no era muy utilizado. Las normas internacionales solamente identifican como métodos de evaluación tanto el PES como el promedio ponderado. Por ejemplo, ese WET, cuando se utilizaba el 2649, una empresa que lo utilizaba fácilmente eran los viñedos o las antigüedades. ¿Por qué? Pues para a ellos el objeto social les servía manejar ese tipo de método, pero la norma internacional solamente identifica esos dos métodos. ¿Listo? Eso es lo que les habla en su actividad de aprendizaje. Ustedes me tienen que hacer una presentación con cada uno de esos parámetros. Listo. Ya tenemos los inventarios. Entonces, cuando hablamos de costo para las empresas, hay unas empresas que son comerciales y otras empresas que son industriales. Las empresas comerciales compran un producto terminado, venden un producto terminado a un margen de ¿qué? Utilidad. Las empresas industriales no hacen eso, compran es una materia prima, la transforman y la convierten en producto terminado. Cuando hablamos de empresas industriales, esas empresas manejan tres elementos del costo. El primero, lo que es la materia prima, el segundo, lo que es la mano directa, y lo tercero, que es el costo indirecto de fabricación. La unificación de mis tres elementos del costo me genera lo que es el costo de producción. ¿Listo? Entonces, esta empresa lo que hace es generar una transformación del producto para llegar a un producto ¿qué? Terminado. Ya cuando esté terminado, pues ahí sí le genera su margen de utilidad. ¿Listo? Entonces, eso lo van a tocar dentro del costo de sus inventarios. Ese tipo de empresas manejan un tipo de inventarios diferentes. Cuando nosotros manejamos una empresa comercial, se hacen un jueguito de inventarios. Inventario inicial, inventario final. ¿Listo? Igual costo de venta. O sea, inventario inicial menos final igual costo de venta. Las empresas industriales manejan otro tipo de inventarios, como es el inventario de productos en proceso. ¿Por qué? Porque están transformando un bien, un producto, y lo que y por algún motivo queda en proceso. Le faltó pegar, no sé, la madera, le faltó pegar un tornillo, dependiendo del artículo que estemos haciendo. Viene un inventario de productos en desecho. Aquí llamamos inventario de productos en desecho los que van quedando en desecho dentro de la compañía. Ejemplo, para que lo entiendan. Por ejemplo, les voy a colocar el caso de Pan Bimbo. ¿Se han visto Pan Bimbo, jóvenes? Pan Bimbo genera unos procesos de calidad bastante fuertes dentro del mercado. Perfecto. Si han reparado algo, ustedes van al hipermercado y miran Pan Bimbo y se dan cuenta que todo es igualito. ¿Sí se han dado cuenta? Usted va a mirar el de Comapan o el de D1, bueno, los que sean, y hay veces que está más blanquito, otro está más quemado, otro está más negro, otro está más blanquito, bueno, en fin. Pero usted compara el Pan Bimbo y siempre son iguales, ¿cierto que sí? Pan Bimbo tiene esos controles de calidad. Sí, perfecto. Tiene esos controles de calidad bastante fuertes. ¿Por qué? Porque ellos no sacan al mercado o a la venta por su control de calidad un pan que no cumpla con los estándares establecidos por ellos. ¿Qué hacen? Entonces hay muchas veces que pues el pan está más quemado. Entonces, ¿qué hacen eso? Esos pedazos de pan o esos panes que se les quema tal cosa, ellos los generan como inventario de productos en desecho. Ojo, hay muchas empresas que esos inventarios de productos en desecho los generan como ganancias ocasionales. ¿Qué son ganancias ocasionales? Pues lo venden. Y esas ganancias ocasionales, como ya están incluidas sobre el valor, el costo del producto, son deducibles de renta y complementarios. Pan Bimbo es una de ellas. Ellos con el pan que se les quema, con los retazos que quedan, ellos no hacen como hacen de pronto en las panaderías, el fabuloso tortica de pan o hacen pan francés o el pan viejo lo queman y vuelven y hacen más torticas y todo eso. No, ni esas para nada. Ellos cogen ese inventario de productos en desecho ya que les generó mayor valor del costo, porque está dentro de los tres primeros elementos del costo, y lo generan como ganancias ocasionales. Cogen y lo muelen. Aquí eso queda por acá, por Faca, por Funza, no me acuerdo muy bien dónde queda la fábrica. Y ellos cogen ese inventario de productos en desecho, cogen y lo muelen, lo convierten en desecho y se lo venden a los criaderos de marrano aquí. Y eso es como es pan. Y está comprobado. Yo que trabajé en Purina muchos años, un cerdo, un porcino se engorda con Purina, se engorda en 60 días. Con Pan Bimbo se engorda en 30 días. Entonces, pues, ese tipo de empresas lo que hacen son ganancias ocasionales. Entonces, ese tipo de ganancias y esos inventarios de productos en desecho, muchos entes económicos los consideran como ¿qué?
ganancias ocasionales. Y ojo, son deducibles de renta. ¿Por qué? Porque ya están incluidos dentro del costo del producto. Listo. Y por último tenemos el inventario de productos terminados. ¿A qué llamamos inventario de productos terminados? Ya cuando el producto está listo para la ¿qué? Para la venta. ¿Listo? Existen dos sistemas de costos, uno sistema de costos por orden de fabricación y unos por procesos. Cuando hablamos de sistema de costos por orden de fabricación es cuando se hace un lote, un pedido o un trabajo. Y cuando se hace un sistema de costos por proceso es cuando se maneja una producción continua en ese tipo de empresas. Esa producción continua es lo que nosotros conocemos como las empresas industrializadas, que cuando se hacen paradas, usted para la máquina, pues va a afectar el costo del producto. Mientras que el sistema de costos por orden de fabricación, usted hace un lote, un pedido de trabajo a un periodo determinado y si se hacen paradas de producto, pues no va a afectar el coste de producción. Por eso es conocido como ¿qué? Como producción intermitente. ¿Qué es producción intermitente? Si se han dado cuenta cuando van en Navidad, un bombillito prende, apaga. O sea, eso se conoce porque se pueden hacer paradas de producción sin que me afecte el costo del producto. ¿Listo? Viene lo que son los ingresos. ¿El ingreso qué es? El ingreso es el factor operacional del objeto social del ente económico. Lo que me da es todo lo que percibe el ente económico por la explotación de su objeto social. Vienen lo que son ingresos operacionales y los que no son operacionales. Cuando hablamos de los ingresos operacionales, son las ventas que generan